Los saluda Sebastián Barragán en esta emisión de Aristegui en vivo. Vamos a dedicarle unos minutos importantes a este tema de la ciclosporiasis. Hace unos minutos le informaba que desde la mañana le confirmaba que ya se confirmaron 2 muertos en Estados Unidos, en Michigan, por esta enfermedad. Son las primeras 2 personas fallecidas, aunque apuntan bien las autoridades que son personas que podrían tener condiciones preexistentes que agravaron la enfermedad. Pero para hablar del tema, le doy la bienvenida a Alejandro Macías, médico, internista, investigador y catedrático de la Universidad de Guanajuato. No necesita mucha presentación porque el doctor es uno de los médicos que nos ha ayudado a entender, por ejemplo, la pandemia de COVID-19. Le agradecemos, por supuesto, su claridad y por eso lo convocamos para hablar de este tema. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Sebastián, a tus órdenes. Dígame, doctor, estamos leyendo la información de que en Estados Unidos llega, hasta el presidente Donald Trump ya habló de la ciclosporiasis. Esta enfermedad me parece caracterizada por la diarrea explosiva. ¿Cómo presentársela al público? ¿Es una enfermedad lejana o no? No, mira, es una enfermedad que viene cada año, sobre todo en estas épocas de lluvia, humedad, calor. No es que haya muchos más casos en el mundo. Hay ahora un brote en Estados Unidos, pero es que ahora la diagnosticamos más. Se usan mucho más técnicas que se llaman moleculares en los pacientes con diarrea seria y ahora hay más diagnóstico de lo que solía haber y por eso es que pareciera que hay más casos. Pero en México cada año vemos, yo en mi consulta como infectólogo cada año veo algunos de estos casos. Es una diarrea habitualmente no es peligrosa y no pone en peligro la vida, sino con rareza. Estas 2 personas que fallecieron en los Estados Unidos, casi seguramente tenían alguna otra condición ya de debilidad crónica. Es una diarrea, eso sí, muy molesta, porque es una diarrea que tiende a hacerse subaguda o crónica y es explosiva, es de esas que puedes tener un desaguisado porque no llegas al baño. En eso sí es una diarrea muy molesta, pero habitualmente es poco peligrosa en relación a poner en peligro la vida. Estoy viendo que las autoridades de Estados Unidos han hecho este operativo importante para intentar conocer su origen, de dónde viene. Doctor, ¿por qué les está haciendo tan complicado establecer? Vimos en algún momento que había un reporte hasta de Guanajuato que podría venir de una lechuga, la lechuga iceberg. Luego se dijo que, bueno, que había que hacer más observaciones. México también realizó sus propios estudios. ¿Es complicado dar rastreo a esta enfermedad en particular o qué puede decirnos al Sí. respecto? Es muy complicado, Sebastián, dar el rastreo porque tiene una peculiaridad. Esa no es una diarrea que contagie de persona a persona. Este es un parásito que sale en el excremento de alguna persona que tenga diarrea y que defeca, digamos, a ras del suelo, no en una instalación sanitaria. En el ambiente tiene oportunidad de madurar. Tiene que madurar primero en el ambiente unos 10 días y ahí queda activo por meses. Pero luego cuando una persona come un alimento contaminado, el periodo de incubación tarda también unos 10 días. Entonces, desde el momento de la expulsión del parásito hasta que empieza a ver las consecuencias puede pasar mucho tiempo. Por eso es tan difícil de rastrear. Y también otra cosa es que cuando la buscas específicamente, por ejemplo, en la lechuga, ahorita, pues la lechuga de ahorita no necesariamente representa la lechuga de hace 1, 2 o 3 meses. Y por eso ha sido tan difícil. Pero a través de interrogatorios, sí está más o menos claro el origen, por lo menos de la mayoría de los casos, aunque otra complicación es que en los propios Estados Unidos ocurre cada año pequeños brotes y se están juntando un brote con otro brote, con el gran brote nacional que están teniendo, y ahí explica la dificultad para decir exactamente de dónde viene por todas esas características de esta diarrea. Estoy leyendo una nota en Milenio que dice que ayer se detectaron 2 casos confirmados en Jalisco, 2 mujeres, una que viajó, otra que no viajó. Doctor, o sea, ¿hay motivos, digamos, para pensar que esto podría extenderse en nuestro país? Es que ocurre cada año, o sea, el que haya 2 casos en Jalisco no es ninguna, en realidad ninguna noticia, Sebastián. O sea, yo les puedo decir que pues yo la semana pasada vi 2 casos también, yo solo, en mi consulta. No se diga 2 en Jalisco o 3 en la República. Te aseguro que en este mismo momento hay decenas de casos en México. Pero en México no tenemos esa gran distribución, esas cadenas de, fíjate, lo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo, la gente compra mucho más allá la lechuga troceada en bolsas. Entonces, los productores mezclan
una lechuga que puede estar contaminada con otras 100 que puedan no estar contaminadas. Pero al momento que mezclan todo eso en bolsas y lo distribuyen a 30 estados de los Estados Unidos, es un mecanismo que no ocurre en México. Pero en México tenemos pequeños brotes o casos aislados aquí, allá y acullá, pero eso es algo perfectamente normal y ha ocurrido desde siempre y va a seguir ocurriendo. Y la gente tiene que saber que cuando coma alimentos vegetales que se sirven crudos, pues tiene que tener un particular cuidado donde los compra, que los lave, preferentemente no se crean que ya vengan lavados. Ujú. De hecho, preferentemente, por ejemplo, si compran lechuga, no compren lechuga troceada, compren su propia lechuga, quiten las hojas de afuera, procesenla, lávenla, es más probable que te vaya bien. Con el cloro, doctor, con el cloro, clorando las verduras, se puede, No funciona. a ver, ¿qué se No recomienda entonces? funciona. No, estos son quistes muy resistentes. Precisamente por eso maduran en el ambiente. Pueden estar meses en el ambiente y son muy resistentes al cloro y al yodo, por ejemplo, que la gente le pone. No, nada sustituye el arrastre. De hecho, nada sustituye que la lechuga no venga contaminada, para empezar. Porque si tú ves, digamos, entre comillas, la anatomía de una hoja de lechuga, pues es tan complicada que llegar hasta el último recoveco con el lavado es muy difícil. Pero digo, tienes que lavarla y sin embargo debes confiar que compraste la lechuga, pues en un lugar donde hay un razonable rastreo de dónde viene esa lechuga. Si tú comes, por ejemplo, lechugas o comes en la calle garnachas que tienen lechuga, cilantro, pues el riesgo de que te enfermes es mucho mayor y siempre va a estar presente. Sí, de ciclosporiasis o cualquier otra cosa, ¿verdad? En ese caso. De cualquier otra cosa, claro. El alimento que se cocina siempre es más seguro. A ver, entonces, los alimentos que se hierven, eso sí, esa sí la elimina. Son seguros. De hecho, si tú vas a comer, no sé, garnachas en la calle, pero el alimento está bien cocinado, no te pasa nada. Una El problema es lechuga, cuando comes la fruta, sí. la verdura fresca, pero ahí si a veces no hay ni siquiera agua potable, pues ahí muy frecuente va contaminado de este o de otros muchos patógenos, ¿no? Este no es el único. Una verdura que tenga ciclosporiasis, si se hierve, es segura. Es segura, por eso no ocurre. No Ujú, es que nada más la lechuga se contamina, es que la lechuga te la comes cruda, pero otros vegetales no te los comes crudos. ujú. No sé, las verdolagas, por ejemplo, que seguramente también se contaminan, pero esas no te van a enfermar porque esas se cocinan. Sí, regresando a los dos casos de Michigan, que como usted bien decía, o sea, a esta enfermedad se presenta muchas veces en diferentes regiones. Cobró la vida en particular de estas dos personas, probablemente porque tenían otras condiciones preexistentes. Pienso, por Sí, ejemplo, en las discusiones que tuvimos tanto con el COVID, de que después había un COVID largo que generaba otros sí. problemas. En este caso, por ejemplo, pienso, no sé, ¿qué problemas puede presentar una persona que haya padecido esta enfermedad? Deshidratación, no sé, doctor, ¿qué podría ser? Sí, si se hace crónica y se hace grave, muy probablemente sea por condiciones también propias del paciente. Por ejemplo, en nosotros una ciclosporiasis se te puede curar en 1, 2 o 3 semanas y generalmente se cura sola. Pero en el paciente que tiene cáncer o que tiene SIDA, puede ser mucho más grave y puede no curarse en meses y meses y meses. Entonces, casi seguramente las personas que fallecieron tenían alguna condición de inmunodeficiencia, de inmunosupresión seria como las que mencioné. Es muy lamentable la muerte, desde luego, pero hay que decir que son dos muertes en medio de pues, más de 10 11 mil casos. Son muy lamentables, pero hay que decir que la mortalidad es baja. Como en cualquier guerra, lo más importante en un principio pues, es que no te deshidrates, no dejar de tomar líquidos. Si no puedes, para esta y para cualquier otra diarrea, pues tienes que acudir a un lugar para que te rehidraten, pero básicamente estar tomando líquidos es tu primera defensa contra la gravedad. Pues ahí está, doctor Alejandro Macías. Muchas gracias por habernos explicado este tema. Hay que ponerlo en contexto, ¿no? Digamos, no sobreestimarlo. Claro. Ni subestimarlo, hay que ser ecuánimes. Pues es algo que Ecuánimes. ocurre siempre. En México no hay esos grandes brotes, pero tenemos el problema cada año y actualmente seguramente tenemos muchos casos en México que ni siquiera están siendo diagnosticados. Pues ahí está, doctor Alejandro Macías. Muchas gracias. Cuídense. Gracias y buenos días a doctor Alejandro Macías. Pues sí, ante ciclosporiasis o cualquier otra diarrea, digamos, de las que se puedan presentar en México o en cualquier otra parte del mundo, ya nos dijo el doctor, lavarse las manos, ver la calidad de los alimentos.